amigos, para empezar te haré un par de preguntas que son necesarias para la lectura de este cómic. ¿Qué es más importante, el deber o la justicia? ¿Cuándo lo correcto debe reemplazar a la ley? ¿En qué momento se debe dejar de proteger a una persona para que haya justicia? Estas son las preguntas increíblemente emocionantes, muy difíciles, que Greg Rucka y J.G. Jones se plantean en Wonder Woman de Ike Tella. La fecha de lanzamiento original es del 2002. El cómic habla de cómo Diana de Themyscira acoge a una joven bajo su protección, solo para descubrir que su propia situación no es tan unilateral como parece. Considerado por muchos como una de las mejores historias de Wonder Woman que se hayan escrito. Que Tella nos presenta también en un papel secundario, pero no menos importante, a nuestro caballero oscuro, Batman. Tella en sí es un juramento que se usaba en la antigua Grecia, que alguien tomaba desesperadamente cuando estaba en problemas, siendo siervo de otro a cambio de protección. El tutor tiene el derecho de aceptar o rechazar, pero si acepta, está obligado a proteger a su acogido, sin importar el costo. La única forma de liberarse del juramento es saldando la deuda, protegido protector o la muerte. Rucka escribe durante años a Wonder Woman después de publicar esta historia. Él construye un sólido sentido mitológico entre todos los personajes en tan solo 96 páginas. Se podría decir en contra que no explora todas las facetas de la personalidad de Diana, pero creo que es algo irrelevante, dado lo corto de la historia. En realidad nos muestra aspectos imprescindibles del personaje, sus conexiones mitológicas, su sentido del deber y su disposición a mostrar su gracia. Los aspectos mitológicos pueden ser extraños, como se supone debe ser. Diana ve a menudo a las furias revoloteando en los márgenes de lo que pasa alrededor, pensando que la tragedia podría estarle destinada. Ella sabe que las furias poco poder tienen sobre ella e intenta despedirlas. Son por supuesto mensajeras de la perdición. Es una tragedia moderna, evidentemente desde la primera página, pero no es la tragedia de Diana. Ella solo es una jugadora en el partido, e incluso su mejor jugada e intenciones no puede evitar el destino. La tragedia griega es siempre una historia de lo insoluble, dice ella, esperando negar al destino el premio que busca, ya sea que se necesite o no justicia. Seguramente la disposición de Diana para rehabilitar a la joven cuente para algo. En ese sentido, la gracia y la compasión hace que esta historia se eleve por encima de su tragedia y la hace más desgarradora y conmovedora. Diana acepta a la niña como es, sin preguntas. Bajo Ike Tella, tendría el derecho de preguntar el por qué su protegida pide asilo, preguntar de qué está escapando, y Daniel está obligada a responder con sinceridad. Sin embargo, Diana no le importa. La chica necesita ayuda y eso es todo lo que le importa. Pero la niña es un criminal. Batman no se equivoca al perseguirla. Después de todo, ella mató y debe responder por sus crímenes. La justicia debe aplicarse, sin importar lo que dicte el honor de Diana. Como todas las historias, hay dos caras. Daniel asesinó, está claro. ¿Pero por qué? Ellos eran traficantes sexuales, hombres asquerosos y sórdidos, secuestradores de mujeres frágiles. A ellas las drogaban, prostituían y luego las desechaban cuando ya no les satisfacía. Matar está mal. Pero ¿y en este caso? Estas son preguntas difíciles sin respuestas fáciles, y Rucka no intenta responderlas. Diana tiene razones para defender a la joven y mostrar su gracia, y Bruce tiene razón al querer llevarla ante la justicia. La historia tiene un final inesperado, pero es el único final que funcionará. Después de todo, esto es una tragedia, no hay finales felices. Me encantan las interacciones entre Diana y Bruce. Ambos son tercos, no están dispuestos a ceder en sus respectivas actividades. A pesar de que la imagen ahora icónica de la cabeza de Batman bajo la bota de la Mujer Maravilla es una imagen poderosa. Diana es fuerte y él también, a su manera.
Ella no quiere bloquear a su amigo héroe, pero tampoco quiere renunciar a su deber. Es una gran batalla de voluntades. Bruce intenta usar la compasión de Diana contra ella, sin ningún resultado. A pesar de que ella es amable, no es fácil de convencer. El dibujo de J.G. Jones es increíble, ayudado por los colores hermosos de Dave Stewart. Su Diana es fuerte, alta, feroz y hermosa, tal como debería ser. Hay algunas imágenes absolutamente impresionantes. Esta de doble página donde Diana arroja a Batman desde una ventana. La narración se basa tanto en las expresiones faciales, los diseños de los cuadros y el flujo narrativo del guión. Y Jones es igual que Rucka en ese sentido. Es difícil imaginar otro dibujante para esta historia, y no creo en una opción mejor. Un gran cómic independiente y una gran opción por si quieres leer una gran historia de Wonder Woman. Es una verdadera obra maestra de la narración de cómics. Rucka y Jones crean un cuento trágico como bello. Deiketella es una celebración casi perfecta del personaje de Wonder Woman. El tema puede ser denso. Es posible que solo desees leerlo una vez, pero es una lectura imprescindible.